Hola a todos, esta es la continuación del video de rueda de la cadena para funciones de varias variables. Estoy en el caso 1, voy a ver un ejemplo. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos el video pasado. El caso 1 de rueda de la cadena es cuando tengo una función de dos variables, x y, y cada una de esas variables depende de una tercera variable, que es t, y y también depende de t. Para este primer caso, la regla de la cadena dice que si yo quiero saber cómo cambia la z en función de la t, que es la última variable, la variable independiente, eso se calcula primero haciendo la derivada de z respecto a x por cómo cambia x con respecto a t más cómo cambia z con respecto a y por cómo cambia y con respecto a t. Ojo otra vez, z con respecto a x y z con respecto a y son parciales. X con respecto a t y y con respecto a t son derivadas totales, porque la x nada más depende de una variable y la z depende de dos variables. ¿Sí? Vamos a ver un problema ya, de gases ideales. Este es un problema que se llama en contexto, o sea, no solo son matemáticas en sí, sino que podemos ver la utilidad para otras áreas. Entonces voy a escribirlo. Acuérdense, este va a ser gases ideales. La ecuación que cumplen los gases ideales son presión por volumen igual a el número de moles por RT. Ustedes se van a encargar de encontrar las unidades. Entonces dice, encuentre la razón de cambio. Acuérdense que razón de cambio es otra manera de decir la derivada. La razón de cambio de la presión cuando la temperatura encuentra la razón de cambio de la presión cuando la temperatura es de 300 grados Kelvin y aumenta a razón de 0.1 grados Kelvin por segundo y el volumen es 100 litros y crece a razón de 0.2 litros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer para resolver un problema de este tipo? Entenderlo. Tienen que leerlo una vez y otra vez para que entiendan de lo que se trata. Ya que entendieron, entonces ya nos metemos con las ecuaciones. Entonces, aquí les piden razón de cambio. Ya dijimos que la razón de cambio quiere decir la derivada. Y les piden la razón de cambio de la presión cuando la temperatura es de 300 Kelvin. Les dan el dato de la temperatura. Y aumenta a razón de 0.1 grados Kelvin por segundo. O sea, le están dando cómo cambia la temperatura con respecto al tiempo, que es segundos. Y el volumen es 100 litros y crece a razón de 0.2 litros por segundo. Esto de razón es exactamente la derivada. Entonces, nada más hay que sacar esos datos para colocarlos en una fórmula parecida a esta. Nada más que ya no se llaman X, Z y Y, se van a llamar presión, temperatura, volumen. Entonces, primero voy a escribir nada más la ecuación del gas ideal, lo que cumple un gas ideal, borro el pizarrón y vamos a poner las estas. Entonces, la ecuación de gas ideal es PV igual a nu RT, presión, volumen, número de moles, R, que le encargo a ustedes, me va a averiguar
que es las unidades y temperaturas. Bueno, nos piden la razón de cambio de la presión. Entonces, de esta ecuación del gas ideal voy a despejar la presión. Y además, aquí no dice, creo que me olvidé ponerlo, es un mol ideal. Encuentre la razón y que esa razón de 2 litros, el número es un mol. El número de moles es 1. Entonces aquí despejo, voy a hacerlo arriba mejor. La presión es, ni lo voy a cambiar ya por 1, entonces es RT entre B. Mis variables son presión, temperatura, volumen. Y la presión va a depender de la temperatura y el volumen. Entonces aquí la presión es una función de T y B. Entonces ahí ya se ve en lugar de X y Y, ahora se llaman T y B. ¿Cuál va a ser lo que me piden? La razón de cambio de la presión. Pues entonces es la presión. Al final de cuentas, como la temperatura depende del tiempo y el volumen depende del tiempo, pues la presión al final va a depender del tiempo. ¿Cuál va a ser la fórmula? Exactamente la que ya tenía escrita aquí, que es de las variables de las que depende directamente la presión, pues hago las parciales. La presión depende primero de la temperatura por cómo cambia la temperatura con el tiempo, más cómo cambia la presión con el volumen por cómo cambia el volumen en el tiempo. Otra vez, la presión depende de 2, son parciales, pero la temperatura solo depende del tiempo y el volumen solo depende del tiempo, son totales. Entonces, esta es mi fórmula. Lo que necesito es ver estos datos, sacarlos del problema. No todos. La parcial de P con respecto a T, pues aquí está la fórmula, voy a tener que hacer la derivada parcial. Pero me interesa, antes de borrar esto, sacar dt de T mayúscula en dt minúscula. Esto es cómo cambia la temperatura con el tiempo. Lo dice aquí. La temperatura es de 300 Kelvin, eso es un dato, 300 Kelvin, y aumenta a razón de 0.1 grados sobre segundo. Si se fijan ahí les dan las unidades, grados sobre segundo. Entonces esta es igual a 0.1 grados Kelvin sobre segundo. Luego dice, necesito P con respecto, la derivada parcial de P con respecto a B, que también la voy a sacar de aquí, pero necesito cómo cambia el volumen con respecto al tiempo, y eso también lo dice aquí. El volumen es de 100 litros, entonces aquí el volumen es 100 litros, y crece a razón de 0.2 litros por segundo. Entonces, mi razón de cómo cambia el volumen con el tiempo es 0.2 litros por segundo. Algo importante, esto de aumenta y crece, les dan el signo de la derivada. Si alguno de los dos hubiera dicho decrece, le tendría que poner un signo menos al que diga decrece. Entonces eso es muy importante también de sacar de los datos, ¿sí? Entonces ahora sí, voy a calcular las derivadas parciales. Me va a quedar la parcial de P con respecto a la temperatura está arriba, la R es una constante, el volumen, como estoy haciendo la parcial con respecto al tiempo, es constante, entonces nada más me queda R entre B, ¿sí? Y la otra parcial, la parcial de P con respecto a B, aquí hay un problema porque la B está abajo, pero no importa, ¿no? R y T ahora son constantes, pues me queda R y T y nada más tengo que derivar 1 sobre B, que me va a quedar menos, porque está a la menos 1, baja el menos por B a la menos 2, menos 1 entre B al cuadrado, ¿sí? Y mi fórmula, usando ya la regla, voy a sustituir aquí la regla de la cadena, lo que me piden es dP en dt es igual a la parcial de P con respecto al tiempo, que es R entre B, por cómo cambia la temperatura con respecto al tiempo, que es 0.1, no voy a poner las unidades, más
B con respecto a B, que es, bueno, más bien me va a quedar menos RT entre B cuadrada por cómo cambia el volumen con respecto al tiempo, que es 0.2. Para obtener un valor numérico, pues justamente lo que hago es tomar los valores que ya me dio el problema y me queda lo que sigue. Esto es R, que les digo que eso ustedes lo van a averiguar entre el volumen, y el volumen son 100 por 0.1 menos la temperatura, que son 300 por, me faltó la R, menos R, 300 entre mi volumen al cuadrado, que es 100 al cuadrado por 0.2. ¿Sí? La R tiene un valor numérico de 8.31. Entonces, nada más para terminar con numeritos, le voy a poner 8.31 por 0.1 entre 100 menos 8.31 por 300 por 0.2 entre 100 al cuadrado. Si hago todas las cuentas, eso me da aproximadamente menos 0.415. ¿Qué unidades? Aunque no ponga las unidades en todo esto, puedo tomarlas de aquí. Esto es presión sobre tiempo. Entonces esto me va a quedar, la presión se mide en pascales o kilopascales sobre segundo. Y otra vez, la razón de cambio es un numerito y aquí me dice que si la temperatura y el volumen aumentan, que están sus derivadas positivas, están aumentando, la presión tiene que disminuir. Acuérdense de sus cursos de química. Bueno, entonces dejamos aquí este ejemplo, nos vemos en el siguiente video.